Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio del discipulado de esta mañana, buscando eficientar el tiempo porque es un momento especial, es un estudio con mucha relevancia, ustedes lo conocen, y vamos a empezar poniéndonos en las manos de Dios por medio de una oración. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora por tu presencia en nuestras vidas, en cada uno de los trayectos que nos has permitido recorrer durante la semana. Y ahora, Señor, nos depositamos en tus cuidados para que tú guíes los destinos de este discipulado, de esta clase, que toques los corazones de todos quienes lo recibirán y que hagas, Señor, la obra que tú tienes preparada para esta amada iglesia, pues con instrumentos imperfectos, vasijas de barro, frágiles, pero que en tus manos, Señor, se convierten en odres nuevos. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda ser el utensilio de honra que tú quieres usar para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice a cada uno de los asistentes y a los que están por llegar. Intégranos, Señor, no solamente en números, sino sobre todo en comunión. Te lo pedimos poniendo este estudio en tus benditas manos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un momento especial, es una clase que habíamos esperado y yo les pido que todos los que van a participar en este proceso tengamos ese mismo sentir, sabiendo de lo que estamos hablando, sabiendo el paso que vamos a dar y dándole la dimensión, sobre todo espiritual, a nuestra decisión. El día de hoy culminamos esta serie mini discipulado de 3 estudios específicamente que hablamos de la membresía. Ustedes saben en qué contexto se les citó, se les invitó a que estuvieran presentes, a que fueran partícipes de este momento. Y bueno, pues hoy llegamos a la conclusión. Va a haber un parteaguas, un momento de transición en los estudios que ya les estaremos platicando, pero por lo pronto, hermanos, pues hoy cerramos con este último estudio sobre la membresía y yo lo quiero comenzar planteándoles una pregunta y tiene relevancia en el sentido de que vemos cómo no hubo una unanimidad en la respuesta. Gracias a Dios vemos hay una buena asistencia. 5 minutos después ya tenemos algo así como 25 asistentes. Y pues si algo nos ha quedado claro y lo he tratado de compartir con ustedes en cada sesión, no nos basamos en el número, no nos confiamos en nuestros recursos, no dependemos de nuestra fidelidad ni de nuestro entusiasmo para esta obra, porque la obra es del Señor y Él no ve eso. Y bueno, pues esa es una de las razones por las cuales no privó la tristeza, no privó el desánimo, ni mis amados pastores, ni un servidor a la hora de plantear este reto, porque sabemos que el Señor no necesita de nuestro número, no necesita de ninguno de nosotros. Él nos da el privilegio de sumarnos a su causa, de servirle, de ser parte de su cuerpo y de engrandecer su reino. Si no lo queremos aprovechar, ese ya es problema de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, pues con esta pregunta quiero abrir la conversación en esta mañana, que es domingo 12 de mayo. Se me olvida que siempre tengo que decir la fecha por el video. Domingo 12 de mayo de 2024. Y quiero plantearles esta pregunta. Uno de los argumentos contra los cuales se enfrenta la iglesia, los pastores a la hora de predicar, los maestros a la hora de enseñar, en pro de la membresía a la iglesia local, tiene que ver con la arrogancia, con la autosuficiencia del ser humano que pretende ser autosuficiente, libre y sobre todo librarse de ataduras. Ustedes saben que no nos gustan los compromisos, no nos gusta comprometernos. Y desde el primer estudio, acuérdense que con eso comenzábamos, decíamos, ¿por qué se tiene que predicar a favor o en defensa
de algo que en teoría se supone debe ser algo deseable, que debería ser un momento de suma importancia para la vida de cada uno de nosotros, al grado de que estuvieran peleándose por los lugares. Pertenecer al cuerpo de Cristo, a la comunión de la iglesia que Dios fundó y que Dios utiliza para su plan maestro, tenerla que defender, tenerla que estarla argumentando, claro, en la palabra de Dios, pero ¿por qué? O sea, tiene que ver con la enfermedad de la iglesia, ¿sí? La enfermedad de la sana doctrina que se ha dejado infectar desgraciadamente por las corrientes humanas. Y lo vemos porque hay muchos creyentes en contra de esta enseñanza, que dicen, ¿verdaderamente será bíblica la práctica de la iglesia cristiana de considerar miembros solo aquellos que cumplan con ciertos requisitos? ¿Que no es suficiente el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, para asegurar mi salvación y entrada al cielo sin necesidad de ningún otro compromiso de por medio? ¿Por qué me tengo yo que sujetar a un liderazgo humano, claro, impuesto por Dios, pero ellos lo ven como humano? ¿Por qué me tengo que sujetar a preceptos, a normas impuestas por una congregación? ¿Por qué tengo que practicar el amor y la comunión y la fraternidad con personas que son peores que yo? Y por el estilo, argumentos muy humanos, lamentablemente, cuando nuestra parte carnal supera a nuestra parte espiritual. Esas son nuestras reacciones y son los primeros argumentos que solemos poner. Entonces, en el caso particular de este caso, de este momento que estamos llevando a cabo como iglesia cristiana, bautista, Sublime Gracia, nos podríamos preguntar cuál es el trasfondo que nos está motivando a dar este paso. Lo hemos explicado desde la primera sesión. Los que han tenido oportunidad de estar en las tres, pues ya lo conocen de sobra, y pues lo hemos argumentado, lo hemos fundamentado sobre todo en la Biblia. Hoy pretendemos dar ahora sí ya los últimos retoques, después de que todo el trasfondo bíblico se ha sido expuesto desde la primera sesión, desde Génesis hasta Apocalipsis, el proyecto inicial, el plan original de Dios que no ha sufrido alteración alguna, todo se ha explicado. Entonces, aún así, si hay dudas, si todavía hay quien no se ha impregnado y no tiene ya las respuestas a flor de piel, va a haber oportunidad porque se les va a entregar un resumen de este discipulado, de este estudio, para que si usted sigue teniendo dudas o quiere aclarar alguna cosa con su familia, lo pueda hacer. Ahí está el estudio impreso, lo van a tener por familia, que se va a entregar al terminar esta sesión. Bueno, hermanos, pues de distintas formas cada uno de nosotros ha vivido este proceso y vamos de un extremo al otro. Hay desde quienes ya están listos, ya están predeterminados, más están hasta impacientes y dicen, ya, ¿para qué tanta explicación? 3 sesiones hasta se me hacen excesivas, innecesarias. ¿Dónde firmo? Yo estoy listo. Ya tiene la mano puesta en el arado. Pero también está el otro extremo. Simplemente voltea a su alrededor cuántas sillas solas hay. Gente que no le ha dado la importancia, gente que no le ha, a lo mejor ni siquiera se ha enterado. Llegan a la hora del culto y pues quién sabe qué están hablando estos. Algo están diciendo de la membresía. Gente que no le ha dado la importancia, no la ha tomado en serio la convocatoria y simple y sencillamente la han ignorado. Entonces, en lo personal, créanme que yo también he pasado por un proceso. No me gusta hablar en primera persona, pero tengo que compartirles este testimonio. Luego de una iglesia conforme al corazón de Dios, luego de como Jesús, estos 2 discipulados que sin duda fueron de enorme bendición, que marcaron nuestras vidas. En lo personal sigue habiendo quebrantamiento, sigue habiendo cosas que se están desquebrajando para que Dios haga surgir cosas nuevas. A veces uno cree que no hay resultados, pero a veces el Señor también te responde. Tuve esa duda, esa incertidumbre, y oraba y le decía, Señor, ¿de veras es tu plan, es tu propósito que se esté enseñando esto? ¿No estaremos incurriendo en una
sobrevaloración de lo que son los trámites, de lo que es la eclesiología, porque eclesiología es un término acuñado ya por la iglesia cristiana, ya por los teólogos, o no sé quién lo inventaría, pero eclesiología no está en la Biblia. Entonces decía yo, a mí en lo particular siempre me ha parecido de una excesiva e innecesaria religiosidad todo esto de los cónclaves, de los concilios, incluso las mismas sesiones de negocios no se me hacen muy bíblicas. Entonces yo decía, no estaremos mal, no estaremos atribuyendo demasiada importancia a estos asuntos de organización eclesiástica y nos estemos desviando, tal como lo hemos enseñado y como el Señor nos lo ha mostrado, que no perdamos el enfoque bíblico. El funcionamiento de la iglesia tiene que estar enfocado 100% en Jesucristo. Y esa pregunta, así como la ven de irónica y de retórica, que para muchos es suficiente motivo para decir, yo no necesito a la iglesia, yo necesito a Dios, yo tengo a Dios, tengo a Cristo y yo necesito de la iglesia. También para los que estamos a la medianía, que no somos los puntos radicales, también representó una lucha, también representó una duda. Y entonces decía yo, Señor, confirma, le pedía en oración, confirma lo que estoy enseñando, lo que estamos haciendo como iglesia. Era un ruego permanente, hermanos, y esta semana les puedo dar el testimonio de mucho gozo que pude recibir una respuesta del Señor a través de un testimonio muy, muy sensible, muy impactante sobre la necesidad de vivir en el seno de una familia, de una comunidad de fe, de hacer equipo, de abrazarnos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han sentido que necesitan de su iglesia. A lo mejor muchos son muy fuertes, muy robustos, muy autosuficientes y no necesitan de la iglesia. Está bien, a lo mejor bien a ayudar a otros, a apoyar, a ministrar, y pocas veces necesitan que se les ministre. Pudiera ser, pero de cualquiera de las dos posturas, hermanos, es necesario vivir la vida como iglesia. El Señor me contestó, me confirmó que aunque tenga que ver con asuntos meramente de organización, como lo vamos a ver en el estudio de hoy, es necesario que la iglesia practique sus objetivos, sus fines, para la cual fue creada. Y hermanos, pues con esta confirmación me decidí, me determiné, seguí preparándome y sé que el Señor tiene grandes cosas preparadas para esta comunidad de fe, para esta iglesia, y con los que estemos, mis hermanos, sin ver hacia atrás, con la mano en el arado, vamos a seguir adelante. Evidencias bíblicas respecto a la membresía, vamos a comprobarlo. ¿Quién mejor que el mismo Señor a través de su palabra nos puede decir, confirmar si estamos buscando en realidad su voluntad y estamos haciendo lo que la iglesia debe de hacer? O tal vez estemos ya buscando otro tipo de objetivos. Yo sé que no es el caso, pero estoy siendo retórico en la pregunta, ¿verdad? Siempre es necesario nunca perder de vista eso, siempre estarnos cuestionando, buscando la voluntad de Dios, nunca dar por hecho. Como hemos aprendido en estas 3 sesiones, hermanos, el concepto de iglesia forma parte de un plan perfecto de Dios para morar con su pueblo y el cual está presente en toda la Biblia, ¿sí? Esa es una manera de resumen de lo que estamos hablando en estas sesiones. Y recordarán ustedes, aunque la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, sí está presente su idea, su plan, su diseño. Se va moldeando, va tomando forma, hasta que por primera vez aparece en el Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda dónde aparece por primera vez la palabra iglesia? No me digan la cita, ¿quién la dice? Jesús mismo. ¿Sí? Muy bien. Mateo 16, para los que están tomando nota. Mateo 16, 18 es la primera vez que aparece la palabra como tal. ¿Quién la inaugura? ¿Quién la estrena? ¿Quién la patenta? Ahora sí que es derechos de autor por obra intelectual, el Señor Jesucristo. Cuando dice en Mateo 16, 18, sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia.
mi iglesia, aclarando, es la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor. ¿Sí? Ese es el origen. Ahora sí que ya el estreno, se desvela el telón, así como cuando en el teatro por fin de la tercera, después de la tercera llamada se abre el telón y aparecen los actores, aparece en escenario la iglesia. Todavía no funciona. Si usted se fija, Mateo 16 y Mateo 18 que vamos a ver a continuación, todavía la iglesia no está funcionando. Lo que Jesús instituye es para que se use en el momento en que la iglesia comience a trabajar. Otra pregunta de examen: ¿cuándo comienza a trabajar la iglesia? ¿Quién la inaugura? ¿Los apóstoles? ¿Cuándo viene quién? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Inmediatamente después del bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia comienza a funcionar. ¿Y funciona bien o funciona mal? ¿Funciona bien? Claro, perfecta no era, porque sigue estando constituida por seres humanos, por personas como usted y como yo. Sin embargo, ahí comienza su labor. Jesús ya la había instituido, Jesús ya había instruido ciertas cosas sobre cómo hacer las cosas en su interior, en su seno, pero comienza a trabajar a partir de Hechos capítulo 2. Muy bien, quiero que sepa, ya lo dijimos, pero de todos modos siempre es bueno recordarlo. A partir de ahí, de Mateo 16, la palabra iglesia aparece más o menos, pocas más, pocas menos, unas 110 veces en el Nuevo Testamento. Y algunos dirán, bueno, en Mateo 16, Jesús está instituyendo su iglesia, hablando de su pueblo, se está refiriendo a la iglesia universal, a todo aquel que habiendo confiado en el sacrificio perfecto de Cristo al morir en la cruz y darnos salvación, viene a formar parte de su pueblo, de su Israel espiritual. Ahí se está refiriendo a la iglesia universal. Pero inmediatamente, 2 capítulos después, en Mateo 18, Jesús vuelve a usar la palabra iglesia, pero ya no se refiere a la iglesia universal, sino a la iglesia local, refiriéndose a una comunidad en número menor, más reducida en número, pero con las mismas atribuciones y derechos de todos los cristianos del mundo. Así que hoy, hermanos, domingo, para nosotros van a ser las 11 de la mañana, pero usted se ha fijado el día de Año Nuevo que en Australia 9 horas antes ya es Año Nuevo. Bueno, hoy la iglesia del Señor está reunida en distintos horarios y todavía hay muchos países que de aquí a las 12 de la noche van a empezar a celebrar el Día del Señor. Esa es la iglesia universal. Y la iglesia local es la que de 10:30 a 1:30 está en este lugar. ¿Sí? Con ese sencillo ejemplo, ¿ve usted la diferencia? El pueblo de Dios le alaba el Día del Señor, porque así lo instituyó el Señor Jesucristo. Luego los apóstoles acostumbraron reunirse el primer día de la semana en recuerdo y en memoria y en proclamación de la resurrección de Cristo. Por eso el pueblo de Dios le alaba el primer día de la semana. Pero cada iglesia en lo particular, algunos lo hacen en la mañana, algunos lo hacen en la tarde, algunos lo hacen en la noche, algunos lo hacen a distancia. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Sí? Y por eso dejamos de ser iglesia, porque no estamos todos juntos. Lo vamos a estar. En las bodas del Cordero estará la iglesia del Señor toda reunida. Dice Apocalipsis: vi a los muertos, grandes y pequeños, de toda lengua y nación, postrados, rindiendo alabanza al Señor. Ahí está la iglesia completa, pero ahorita estamos fraccionados. ¿Sí? ¿Ya vio la diferencia? Muy bien, de esas 110 veces que aparece la palabra iglesia, sorpréndase, 90 se está refiriendo a la iglesia local. Así que el que me diga, no, la iglesia es nada más el que confía en Cristo, yo no tengo que ir a ningún templo, yo no tengo que sujetarme a ninguna autoridad por Dios impuesta, reflexiónelo, reconsidérelo y vea cómo en toda la Biblia, la mayor parte de la enseñanza del Nuevo Testamento son instrucciones para una iglesia local. Vamos a fundamentar. La organización de la iglesia nació del corazón mismo de Jesús, mis hermanos. Después del derramamiento del Espíritu Santo, de las manifestaciones milagrosas, ¿se acuerdan de la sanación del cojo, de la liberación de Pedro y de Silas, de Pablo, de las cárceles? Todos sus milagros, incluso resurrecciones de algunas personas, incluso los castigos
¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Todo lo que pasó en la iglesia fue bajo la tutela que el Espíritu Santo permitió que llevaran a cabo los apóstoles. ¿Sí? Porque uno de los argumentos principales es de los opositores renegar del liderazgo de la iglesia, del liderazgo santo. Les concedemos parte de razón porque efectivamente estamos rodeados y tenemos infinidad de ejemplos de liderazgos negativos, de liderazgos que no son santos, que no se fundamentan 100% en la palabra de Dios. Y por eso, pues se ha dado la costumbre de decir que no, sujeción a los pastores no es bíblica. La Biblia lo enseña una y otra vez, lo vimos en el estudio pasado, no lo vamos a repetir, pero ustedes lo saben. Entonces, hermanos, primero los líderes fueron los apóstoles, luego, ustedes lo saben, los que estuvieron en el discipulado inicial, se fue transformando ese liderazgo, se fue delegando, se fueron nombrando primeramente diáconos, luego ancianos, pastores y luego la organización particular de cada iglesia. ¿Sí? Y hay fundamentos bíblicos, ahí están la serie de citas, no las pude poner todas, pero quedamos el compromiso de que una vez terminado este estudio, ya con las diapositivas de la tercera sesión, se va a comprimir y se va a mandar el archivo para que todos lo tengan desde la primera sesión. ¿Sí? Yo después en su casa los pueden ver. Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? Jesús ya no estaba corporalmente, pero él dijo que nos mandaría un consolador, que fue el Espíritu Santo, que llegó, se derramó sobre la iglesia y comenzó su obra evangelística. ¿A quién le fue conferida ese liderazgo? A los apóstoles. Efesios 2:19. Así pues ustedes, le dice Pablo a la iglesia en Éfeso, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Fíjese con qué preámbulo lo dice. Son conciudadanos de la familia de Dios. Todos los que ya están en la presencia del Señor son conciudadanos nuestros, por eso nos decimos hermanos. ¿Sí? Pero fíjense lo que les dice enseguida, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Es o no santo, bíblico y correcto doctrinalmente el liderazgo en la iglesia local? Ahí está la confirmación. Apocalipsis 21:9 en delante. Dice que vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló con Juan y le dijo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es? La iglesia. Muy bien, ahí estamos. No se le pierda de vista. Vámonos, 10, 11, 12, 13, 14, versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles. ¿Sí? Desde su origen hasta el último momento, porque este retrato es del último episodio de la historia de la iglesia, ya cuando ya no seamos iglesia, ya seamos el pueblo de Dios en su presencia, está presente el liderazgo santo. La sujeción al liderazgo que el Espíritu Santo instituyó sobre la iglesia es bíblica. ¿Sí? Así que, hermanos, después de estas sesiones, después de formalizada el acta constitutiva, cualquiera que nos venga y nos empiece a manotear y nos diga, ¿pero por qué? Pues hubieras venido ¿qué soy? 12 de mayo, mijo. ¿Sí? Tengamos argumentos. ¿Por qué Jesús no tocó más abiertamente el tema? Bueno, Él no estableció la iglesia para ser el pastor. Él la fundamentó sobre sí mismo. Ese es el énfasis del estudio de hoy, de los himnos y en cierta medida también de la predicación. Jesús es la roca de la iglesia. Capte usted el mensaje de los himnos, el mensaje del estudio. Este es el fundamento principal sobre el cual descansa todo lo que la iglesia hace y lo que estamos orando y pidiéndole a Dios nos ayude a realizar en este proceso. No es un trámite más, estamos buscando que Dios sea glorificado a través de la obediencia de su pueblo. Entonces, Jesús lo prometió en Juan 14 cuando les dice, les mandaré a otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y luego en el versículo 26 dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Todo lo que la iglesia aprende, recibe y comparte con sus ovejas, procede de la inspiración del Espíritu Santo.
Y no hay nada nuevo, no hay revelaciones nuevas, no hay profetas actuales que digan Dios me habló y me dijo esto. Aquí está la única verdad, regla de fe y práctica, que es la Biblia, y el Espíritu Santo nos ayuda a interpretarla y a aplicarla. No hay más. ¿Sí? Entonces, hermanos, el resto de las cartas del Nuevo Testamento y toda la Escritura, incluso Revelación, que es Apocalipsis, confirman ya en su conjunto que el establecimiento de iglesias locales es bíblico y que su organización y funcionamiento dependen primeramente del apego a la palabra de Dios, pero también de sus decisiones internas. La iglesia es un concepto que a veces hasta nos ha hecho, lo hemos malentendido, no que nos haga mal, lo hemos malentendido. Es decir, la iglesia es autónoma. ¿Se han fijado en ese concepto? Lo manejamos erróneamente porque ¿qué decimos? Entonces, ¿sabes qué? Hazte para allá. Si la mayoría decide que hagamos esto, no importa lo que diga aquí. Y eso no es el significado. Es autónoma en cuanto que tiene la libertad, si el Espíritu Santo se los indica, de organizarse para hacer sus programas, para hacer su manera de trabajar, siempre y cuando no se alejen de la doctrina bíblica. Entonces, esto lo confirma Jesús mismo en Mateo 18, como les dije, 2 capítulos después de que la instituye, inmediatamente se pone a hablar de esto. Fíjense bien, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 personas para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. A ver, díganme ustedes cómo, bueno, ahorita a lo mejor ya sería fácil porque estamos comunicados con la tecnología, pero díganme cómo se interpretaba en la iglesia primitiva. Dilo a la iglesia. Imagínense mandar una circular a todos los cristianos del mundo para decirle que el hermano Paquito, no, si hay Paquitos aquí, tengo que buscar un nombre que el hermano Sigfrido anda en malos pasos. No se puede, ¿verdad? ¿A qué iglesia se está refiriendo? A una iglesia local, a un celo interno. Dilo a la iglesia sea para ti. No. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. ¿Se fijan? 2 capítulos después, el mismo Jesús que la instituyó, la universal, está hablando de la iglesia local. Está instituyendo normas de disciplina, normas de práctica que todavía no se aplicaron. Jesús ascendió al cielo y esta disciplina no se aplicó. ¿Qué quiere decir? ¿Que la iglesia desobedeció sus mandatos? No. Quiere decir que la iglesia todavía no estaba preparada para empezar a aplicar esta enseñanza. ¿Sí? Jesús la dejó para que ya desde ahorita sepamos que la iglesia va a tener ciertas atribuciones. ¿Quién terminó de confirmar todo? El Espíritu Santo a través de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? Vámonos rápido porque si no, no acabamos. Jesús asumió en este momento que la iglesia tendría que organizarse de una manera nueva a la que él instituyó. Él era el Mesías, él era el maestro, le decían rabino, le decían rabí, le decían señor, pero él no guiaba una iglesia. Él estaba reclutando discípulos a los que encargó la misión de la iglesia. Cuando se va, Mateo 28, que dice, ir y hacer discípulos, así como yo los hice a ustedes, ahora ustedes hagan más discípulos y enséñenles todo lo que yo les enseñé, pero sobre todo, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras mismas de Jesús que son actualmente la regla, la llave para que el creyente que va creyendo en Cristo sea adherido a la iglesia que él instituyó. ¿Se fijan? Dejó el fundamento, él es el fundamento, la roca. Dejó la institución, dejó las normas, aunque no las dijo todas, el Espíritu Santo fue el que las terminó de dictar. Dejó la instrucción, la gran comisión, y dejó al coordinador, al sustentador, al Espíritu Santo. ¿Sí? Dejó todo. ¿Qué falta? Que la iglesia trabaje, que la iglesia cumpla su misión. Ahí está. Muy bien. En resumen, ya ahorita vamos a ver otras citas para hablar específicamente de las normas de organización. Pero en resumen, una vez que concluyó la Biblia, ya vimos desde Génesis hace 2 semanas,
pasamos por todos los evangelios, pasamos por las cartas paulinas, hoy llegamos hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de la iglesia y nada más es cuestión de que se va cerrando la brecha, se va haciendo más específica, hasta que al final, cuando ya terminó la revelación, los teólogos, los eruditos del estudio de la Biblia, ahora sí pudieron, tienen todas las herramientas, ya tienen la materia prima, pudieron organizar lo que se conoce ahora como eclesiología. Y no fue por ponerle un nombre. Como les digo, esa palabra no está en la Biblia, pero está el concepto, ¿sí? No necesariamente son inventos humanos, de hecho no lo son fundamentados en la Biblia porque el Espíritu Santo dio la sabiduría a los apóstoles para que a su vez instituyeran líderes que se convirtieron en diáconos, en pastores y que hasta la fecha siguen siendo los representantes corpóreos, digámoslo, corporales de lo que el Espíritu Santo dicta a su pueblo. Ese es el proceso y llegamos al armado, ahora sí que armamos el rompecabezas y ahorita pues gracias a Dios ya 20 siglos después pues ya sería ilógico, ¿verdad? Que en el pleno año 2024 todavía estuviéramos interpretando. No, ya, gracias a Dios vivimos en esta época en la cual ya está aclarado, estipulado y reglamentado lo que es las normas de la iglesia. Vamos a ver entonces, hermanos, por qué se establecen requisitos para ser miembro de una iglesia. ¿Sí? Espero que ya el dilema de la pregunta inicial ya no esté en discusión. Espero. Nuevamente tenemos que destacar, hermanos, que al hablar de requisitos para ser miembros de una iglesia local, tenemos que destacar que el proceso se da en una transición entre lo que está explícitamente definido por la Biblia y lo que Dios permitió que la iglesia decidiera, siempre y cuando no se aleje de la dirección del Espíritu Santo a través de su palabra. Así que a través de estos pasajes, todos los que restan, regrésate un poquito, mija, en todos esos vamos a ir viendo algunos detallitos, los vamos a ver de manera muy global, muy rápida, ¿sí? No nos vamos a profundizar mucho, aunque créanme que valdría mucho la pena. Cada uno de estos ejemplos es un mensaje, es una predicación completa para que la iglesia sea sana, sea restaurada. Pero vamos a verlo rápidamente. Hechos 6. Se los platico para no leerlo. En aquellos días hubo un conflicto porque la iglesia primitiva, apenas recién nacida, pero ya numerosa, ¿se acuerdan que miles se convirtieron en las primeras predicaciones? Bueno, ya era numerosa y ya había problemas porque la iglesia tenía costumbre de comer juntos. Practicaban una comunión tan estrecha que comían juntos y había personas que les servían a los invitados, a las viudas en este caso. Y los apóstoles, pues, sin todavía la referencia de cómo se organizaban, Dios permitió que la iglesia se metiera en este pequeño conflicto. ¿Por qué? Porque así trabaja el Espíritu Santo. Cuando usted tiene un problema, no es que Dios no lo quiera o que se olvidó de usted, es porque lo está poniendo frente a una situación de la cual va a salir enseñado, va a salir aleccionado y restaurado. Es la manera en que Dios enseña, no se queje de los problemas. Entonces ellos se enfrentaron a este problema, que se quejaban las viudas, que no se les atendía bien. ¿Qué hicieron? Se organizaron. Quiero hacer énfasis lo que dice versículo 2. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos. Fíjense, a la congregación de los discípulos. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes a 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hermanos, este pasaje habla de viudas desatendidas y no hay fundamentos para pensar que se trataba de todas las viudas de Jerusalén, ni siquiera de todas las viudas que se congregaban en la iglesia. Era un cierto específico número de personas. Y luego habla de un grupo particular de personas que fueron convocados. No nos dice que los 5,000 más los 3,000, 8,000. Imagínense una asamblea de 8,000. Levanten la mano los que estén a favor de que se les sirva primero a las judías. ¿A quién los iba a contar? ¿Qué hay ahí? Una organización. Al grado tal que solamente 7 personas, claro, llenos del Espíritu Santo, fueron
requeridos para el servicio. 7 personas para servirle a 8,000, ¿verdad que no podían? Hay un grupo interno, hay una comunión más cerrada. Sí, todos estaban invitados a venir a los pies de Cristo, pero a medida que se iban organizando, se establecieron iglesias en las casas. La iglesia principal, la de Jerusalén, tenía un cierto número de miembros que estaban al interior de un grupo más reducido. Entonces, toda la congregación del versículo 5 solamente validó, ¿sí? Y estuvo de acuerdo, donde dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Ya nada más se les informó. ¿Ven? Si hay una membresía presente desde el primer conflicto que surgió en la iglesia primitiva. Hechos 18:27. Dice que cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por gracia habían creído. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. ¿Qué nos dicen estos dos pasajes? A medida que iban creciendo las iglesias y se iban multiplicando y estableciendo en más lugares, era necesaria una comunicación. Recuerda que estamos hablando de tiempos donde no existía el WhatsApp, ni el correo electrónico, ni el teléfono siquiera. Entonces, ¿cuál fue la manera de organizarse? La iglesia tuvo que salirle al quite. Hay que organizarnos, tenemos que velar porque las iglesias estemos en una misma sintonía, en una misma idea. ¿Por qué? Porque había falsas enseñanzas, había falsos maestros. ¿Sí? Pablo a varias iglesias les tiene que advertir, cuídense de esos engañadores. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo? Empleemos un sistema apostolar. Acuérdense que apóstol no solamente se refiere a los que predicaban, apostólico también significa de las cartas. Una relación apostolar es cuando se mantienen por cartas. Entonces se cumplió esa doble función apostolar, no solamente por el liderazgo que ejercían los apóstoles, sino por las cartas que se mandaban. Fue una manera de que se organizaron internamente, ¿verdad que en la Biblia Jesús no dijo, escríbanse cartas los unos a los otros? ¿Verdad que no? Se organizaron ellos. Es bíblico que la iglesia se organice para salir adelante de los conflictos, de los problemas. Tiene la potestad y tiene la autoridad, al grado tal que las cartas, ve ahora la bendición que resulta leer Romanos, leer Corintios, leer Tesalonicenses. Las cartas fueron de bendición. ¿Y de dónde surgió? Obviamente del Espíritu Santo, pero la iglesia tomó la decisión. ¿Sí? ¿Estamos captando eso? 1 Corintios 5, 12 y 13. Dice Pablo, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes y ya ustedes se quitan de problemas. Dios juzgará al que está fuera. ¿Dónde está la rayita de los que están dentro y de los que están fuera? Piénselo. Primera de Juan 2:19, dice el apóstol Juan, ellos, refiriéndose también a este tipo de personas, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido aquí. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Si la Biblia, Pablo, Juan, enseña que nosotros, la iglesia, estamos llamados a juzgar a los de adentro y que Dios va a juzgar a los de afuera, tenemos que entender por lógica que hay una delimitación de por medio del contexto de los de adentro que nos distingue de los de afuera. ¿Quiénes son los de adentro y quiénes son los de afuera? ¿Cuál es el criterio? Si en una asamblea no hay diferencia entre los que son y los que no son, los que pertenecen y los que no pertenecen, ¿a quién se le va a dar la razón? Pues se volvería un galimatías, un diálogo de sordos ahí. Tiene que haber un orden estructurado. ¿A quién se le aplicaría el estatuto? ¿A quién se le aplicaría la disciplina? Los dos bandos defenderían, no, es que yo estoy bien, no, es que yo estoy bien, no, es que yo... Nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo. ¿Quién es el que estaría en condiciones, pues, de ejercer el mando? La iglesia se organiza. La iglesia tiene la facultad. ¿Se acuerda cuando dice Jesús, a ti te daré, a la iglesia, las llaves del reino de los cielos? Lo que tú ates aquí, lo ataré yo. Lo que tú desates aquí,
lo desataré en el reino de los cielos. La iglesia tiene esa facultad, mis hermanos. ¿Sí? Claro, una vez más, no me cansaré de poner la mano aquí. Siempre fundamentado en la Biblia, no en mi ocurrencia, no en mis estatutos, no en lo que digan los pastores, no en lo que diga la mayoría. No es por mayoría, no es democrática la iglesia es teocrática. Dios es la autoridad. Ya dejó sus estatutos puestos. La iglesia tiene la obligación de interpretarlos correctamente y aplicarlos con escrutinio bíblico. Entonces hay un límite entre los que están dentro y los que están afuera. ¿Sabe cómo se llama ese límite? Se llama comunión. La iglesia practica una comunión a la cual, por supuesto, todo el que se arrepiente y es nacido de nuevo tiene derecho y tiene oportunidad de adherirse, de entrar, que es lo que estamos convocando, a que usted sea miembro de la iglesia. Pero también existe una exclusión. Y la iglesia aplica normas de disciplina que ya vimos, Jesús instituyó en Mateo 18, y que a lo largo de toda la enseñanza del Nuevo Testamento sigue siendo más específica hasta llegar a lo que conocemos hoy como normas y estatutos para las iglesias. ¿Sí? Eso se le llama membresía. Ahí está presente en la palabra de Dios. Este pasaje está muy largo, 1 Timoteo 5, del 3 al 16. No se los voy a leer, de hecho me lo voy a saltar, pero a grandes rasgos, Pablo instruye a Timoteo a que aprecie cualidades, características personales. Para esos que dicen, ay, no me andan cuidando. Es el deber de los pastores cuidar la vida espiritual, no andarle cuidando los pasos ni el Facebook, no. Cuidar su santidad, velar por su relación con Dios. Pablo le dice a Timoteo que se fije en las características de las viudas, porque va a tener que hacer una separación, una selección de a qué viudas atender y a qué viudas no atender. Si usted lo quiere leer en su casa, pero es muy largo, no nos vamos a entretener en eso. Pero es instrucción apostolar. ¿Y de quién? Del apóstol Pablo, que en la iglesia donde Timoteo ministraba se hiciera eso. ¿Cómo? Organizándose. Tiene esa facultad. Entonces, ya no queda uno. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo creía tan firmemente en la necesidad de que cada miembro cumpliera cabalmente con sus obligaciones, con sus responsabilidades, que llegó a instruir a la iglesia a que se privara de sus privilegios al seno interno de la misma a aquellos que no obedecieran. ¿Y cuáles son esos privilegios? Bueno, el principal y el que por lo visto era el que más les dolía, yo creo que eran todos como yo, era comer juntos. ¿Sí? Siempre cuando nos llegan al estómago es donde más nos duele. Pero había otras prácticas. ¿Sí? La iglesia no solamente se reunió para comer el pan, para participar en la cena del Señor, también comían lo tradicional, lo común, la hora de la comida la hacían juntos. Y esa comunión, hermanos, era sumamente valorada por los creyentes. Bueno, el que no quiera trabajar, ¿sabe qué, mijito? Desocúpeme esta silla, porque aquí hay gente que sí está trabajando. Fíjense a qué grado, ¿sí? Y nosotros nos molestamos hasta porque nos exhortan. Ya no digo, claro, aquí no tenemos todavía, por cultura ya, no practicamos la costumbre de comer juntos. Lo hacemos ocasionalmente. Cuando hay algo que regocijarnos juntos, gozarnos juntos, hacemos alguna comida fraternal. Pero sí, la práctica de la cena del Señor, la práctica de los derechos de tu membresía, se te puede privar si a la luz de la palabra de Dios no estás cumpliendo con las responsabilidades, ¿sí? Como oveja. Entonces, hermanos, la idea de que alguien pueda recibir beneficios sin llevar a cabo ninguna responsabilidad, ¿sabe a qué se parece? Los que saben un poquito de biología, a la vida parasitaria. ¿Qué es un parásito? Uno que se alimenta de otro sin dar nada a cambio, ¿sí? Hay una vida parasitaria muy dañina en la vida de la iglesia. Todos aquellos que solo quieren recibir. Vengo a ver qué me dan. Vengo a ver qué me llevo.
quiero salir gozoso, bendecido y confortado, y yo no dar nada a cambio. La vida de la iglesia es unos a otros. Una cosa sin la otra no se puede. Un avión necesita las dos alas para volar. Unos a otros. Si tú nomás estás como el asadón, todo para acá y nada para allá, estamos mal. Le estás quitando un ala a la manera de volar de nuestra iglesia. Y hermanos, nada contribuye más a la inmadurez de una iglesia que la práctica de una vida parasitaria al seno de la iglesia. Hermanos, no seamos parásitos, seamos responsables. Muy bien. Resumen. Ahora sí ponme la tablita. No pude hacer la letra más grande y más visible, pero espero que sea suficientemente vista. Podemos resumirlo, hermanos, en dos columnas. ¿Cuáles son los requisitos entonces para ser miembro de la iglesia? Hay unos aspectos doctrinales que están en la Biblia que son fundamentales, ineludibles. Nada de que pues hágame el paro con ese, al cabo. No. Este es indispensable. Los otros podrán ser negociables de acuerdo a la organización eclesiástica, pero estos, los de la izquierda, son ineludibles. Tome nota. Haber nacido de nuevo, un cristiano, una persona que ha sido regenerada, inmediatamente es sellada por el Espíritu Santo. Ya con ese sello, el Espíritu Santo trabaja lo mismo con él que con el resto de la iglesia. El mismo Espíritu Santo es el que lo adhiere, ¿sí? Pero si no ha nacido de nuevo, no. Hay iglesias, lamentablemente, con muchos miembros inconversos. Suena duro y suena difícil, y lo voy a volver a decir porque es una realidad. Hay iglesias con miembros que no son cristianos. O se creen cristianos, son cristianos nominales. De esos que creen que por haber ido toda la vida al templo, porque mi mamá me llevaba desde chiquito, que porque una vez levantaron la mano, que porque pasaron al frente, que porque sirven, están del otro lado. A lo mejor participan en la iglesia, diezman, van a las sesiones de negocios, levantan la mano, pero Dios, que conoce sus corazones, no los tiene previstos. Y en ese día les dirá: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Apártense de mí, nunca los conocí. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. Cantaba, yo tocaba el piano y cantaba ese corito que dice: yo no te conozco. Fíjense, qué duro. Entonces, primer requisito, nace de nuevo. Hermano, hermana, si todavía no has nacido de nuevo, no estás seguro de que Cristo es tu Salvador y que estás en la presencia de Dios gracias a su sacrificio, estás equivocado. Segundo, bueno, dentro de ese mismo primero, una vez que has nacido de nuevo, debería ser obvio, pero lo reiteramos: vivir conforme a tu llamado. ¿Sí? No puedes decir soy cristiano y vivir como vivías antes. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Mi viejo hombre ya quedó ahí crucificado, clavado en la cruz. Sigo batallando con mis iniquidades, con mi carnalidad, con mi mundanalidad, pero todos los días en arrepentimiento y fe me pongo a cuentas con mi Señor. ¿Sí? Es una gran verdad eso. Segundo, reconocer la Biblia como la única regla de fe y práctica, no solamente para tu vida personal, sino para la vida de la iglesia. ¿Sí? Y la máxima autoridad en la resolución de problemas, de diferencias internas, pero también personales. Toda lucha que tengas, toda duda, planteásela al Señor a través de su palabra. Tercer requisito: dar testimonio público de tu fe y disposición a adquirir el compromiso de participar en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo hago eso? ¿Firmo un tratado? ¿Hago una publicación en Facebook? No, hay una manera muy sencilla. La fe pública se da con el bautismo. Cuando el hermano Carlos dio las clases bautismales, me quedó muy grabado eso. Costaba sangre reconocerse como seguidor de Cristo. Bautizarte era decir: no me importa nada, yo sigo a Cristo. Y este es el testimonio público para que nadie ande de ¿será o no será? Soy. Y me bautizo en el nombre de Cristo Jesús, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos lo vean. Así que, hermano, hermana, si ya te bautizaste por inmersión, porque así lo enseña la Escritura, así se bautizó Jesús y así se bautizaba en la iglesia primitiva. No tenemos por qué cambiarle, ni inventarle, ni adaptarle. Es que ya se inventaron unas regaderas. No.
no es necesario inventar nada. La Biblia lo establece así. Bueno, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesús, ahí está el tercer requisito, ¿sí? Tú puedes ser miembro de la iglesia. Si no te has bautizado, no lo hagas por ser miembro. Como lo mismo le digo a los que ya se bautizaron. ¿Para qué voy a los discipulados? Porque yo ya me bauticé, yo automáticamente ya estoy del otro lado. Yo estoy exento de esas 3 materias. No. Tenías que haber estudiado y entendido este mensaje, esta enseñanza, para que sepas el paso que vas a dar. Claro, te lo explicaron y lo entendiste cuando te bautizaste, pero siempre es bueno recordarlo, siempre es bueno. Muy bien, esos son los 3 requisitos bíblicos indispensables, doctrinales, ineludibles para ser miembro de una iglesia. Si tú ya tienes los 3, casi estás del otro lado. Vámonos al otro lado, que son los requisitos eclesiásticos, que como reitero, ya lo dije una y otra vez, no son directamente bíblicos, pero sí forman parte de la autoridad y la facultad que el Espíritu Santo le da a la iglesia para organizarse en cuestiones particulares. ¿Sí? Sujeción, es la primera, la autoridad del Espíritu Santo sobre todas las decisiones que se tomen al seno interno de la iglesia. La sujeción, porque es bíblica, a las autoridades por Dios impuestas. Someteos, pues, ¿se acuerdan del estudio 2? A vuestros pastores, reconocerlos, imitar su ejemplo. Bueno, sujeción en segunda instancia, luego de la palabra de Dios, a sus líderes. Una sujeción santa, obviamente. Yo sé que muchos ya me están viendo con recelo. Si el pastor no se sujeta o los líderes no se sujetan a la palabra de Dios, no es mi obligación sujetarme a ellos. Sí es un testimonio, porque algún testimonio sí es un testimonio. Por eso dejamos la congregación anterior. El liderazgo no estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y bíblicamente tuve oportunidad de decirles. Tercera, practicar las ordenanzas bíblicas. Y ya eso es muy particular de la iglesia a la que se pertenece. El bautismo ese está del otro lado también, pero acá es un requisito indispensable. Acá la iglesia organiza sus bautismos con la regularidad que prefiere. Hay iglesias que bautizan en todos los cultos. Hay iglesias que duran un año para bautizar, pero siempre y cuando se haga con el estatuto bíblico adecuado, por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está en lo correcto, independientemente de la regularidad con lo que lo hagan. Y practicar la ordenanza de la Cena del Señor, igual con la regularidad que la iglesia determine. En ningún momento el pasaje de la Escritura dice que se haga cada 8 días. Dice que sí se congreguen cada primer día de la semana, pero no dice que practiquen la Cena del Señor. Hay iglesias que lo hacen en todos los cultos. Hay iglesias que lo hacen solamente en Navidad, en Semana Santa, en aniversario, cuando la iglesia lo determine. Y practicar la comunión que ellos determinen, abierta, semiabierta o cerrada. Y por ende cumplir con las responsabilidades que la iglesia establezca según sus propias características. ¿Sí? Hay iglesias que pues solamente subsisten por la gracia del Señor, pero solamente a través de los diezmos y las ofrendas es que pueden solventar sus necesidades, ¿sí? El pago de los siervos, el pago de los pastores y las necesidades físicas del edificio. Y ya eso incluye un largo etcétera, ¿sí? Que cada iglesia podrá determinar. Hermanos, a grandes rasgos se les ha explicado, se les ha expuesto lo que la palabra de Dios enseña respecto a la membresía de la iglesia. Ahora sí, viene el reto. A manera de conclusión, si hubiéramos querido ser prácticos, metódicos, ahorrarnos tiempo, agilizar trámites, era muy fácil que hace 3 semanas o hace 15 días, es más, desde que se compró el terreno, hermanos, el que quiera ser miembro, pásele y aquí hay una pluma, fírmele aquí. ¿Para qué tanto formulismo? ¿Sí? El liderazgo hubiera optado por simplemente haber abierto la convocatoria y todo el que quisiera adherirse a la congregación, mande un WhatsApp, manita arriba y está dentro. ¿Ah? Sin embargo, hermanos, tal como lo mencionamos desde un principio,
se consideró como prioritario, primeramente, conocer lo que la Biblia dice al respecto. No se invirtieron los papeles. Buscamos primeramente que Dios nos hablara y nos dijera lo que estamos a punto de hacer. Hemos comprobado, hemos confirmado que es palabra de Dios sujetarnos primero a Él, luego a las autoridades, y por eso, hermanos, ha sido motivo de oración permanente siempre buscar primero la dirección de Dios en todas las decisiones que esta iglesia toma. Todas las exposiciones, predicaciones y discipulados que hemos tenido oportunidad de compartir con ustedes es con el fin de que la iglesia reflexione y tenga ese convencimiento santo que Dios quiere que tengamos, para que lo hagamos con pleno conocimiento de causa, con la cabal comprensión, hermanos, de lo que estamos a punto de realizar. Usted tiene la opción, la decisión. Nadie le va a impedir la entrada si usted no se quiere adherir. Por supuesto que no, las iglesias son públicas. Si tuviéramos un templo, el templo sería edificio público, lo vamos a tener primeramente Dios. Pero si usted no es miembro, se está privando de aparte de un privilegio, de una responsabilidad. Porque pertenecer al cuerpo de Cristo implica responsabilidades. Sí, usted puede seguir como lo hacía normalmente, como lo hace antes. Por supuesto que le vamos a seguir amando y seguir atendiendo, pero usted sabe de lo que se está perdiendo. Paralelamente al término de este estudio, aquí los traigo ya, yo le voy a pedir a los pastores que determinen la manera en que se va a hacer, si pasamos por los lugares a repartirlas, o si me gustaría, no sé, ustedes sabrán, que haya una intencionalidad, que se acerquen a ustedes a solicitar su documento. ¿Qué es este documento? Créanme lo que ha costado, no digo horas, días o semanas de esfuerzo. Olvídense usted del costo material, ¿no? Es el valor espiritual que este documento tiene. Es una síntesis de estas 3 sesiones y a lo mejor también extractos de todo el discipulado de una iglesia conforme al corazón de Dios, en el cual se les plantea de la manera más clara, más específica, el proceso en el cual le estamos invitando a formalizar esta membresía. Esta iglesia, hermanos, ustedes saben que es una obra nueva, naciente, todavía no está reconocida por las autoridades. Necesitamos hacer un trámite de adherencia o de, ¿cómo se le llama? Registro, podríamos decir, de registro ante la Secretaría de Gobernación, para poder tener una identidad jurídica que a su vez le permita tener en legítima posesión el terreno y el templo que se están construyendo. Pero créame, esa no fue la motivación principal. La motivación la tuvimos desde el título del primer discipulado, ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y han pasado 2 años y medio y apenas estamos formalizando lo administrativo. Prueba, espero que así lo veamos, de que priorizamos buscar la voluntad de Dios. Lo administrativo es importante, sí, tiene su relevancia, sobre todo no ser rebeldes, no ser desobedientes a las autoridades, pero no es lo más importante. Lo más importante estuvo aquí, en que usted oyera, entendiera. Si no lo oyó, no tuvo oportunidad de llegar, aquí lo va a llevar. Acérquese por favor con los pastores y diga: quiero un documento. En su casa el compromiso es, no sé si lo puse, que ustedes en su culto familiar lo vuelvan a platicar. Si ya lo vio, bueno, pues no lo va a ver otra vez todo, son 18 hojas, ¿no? Pues no tampoco exijo tanto. Pero si no lo vio, con más razón, analícelo, estúdielo en familia. Al final del documento viene una pequeña encuesta, nada más para que los pastores vean en qué iglesia se bautizó, bajo qué doctrina, cuál es el significado que tiene para usted esto que hemos aprendido. Y cada uno de ustedes, las hojitas finales hay que sacarle copia por cada miembro de la familia que quiere ser miembro de la iglesia.
Entonces, al final usted firma su pacto de membresía, lo entrega, ellos les dirán para cuándo a nuestros pastores, y en cuanto se convoque la asamblea de formalización de la membresía, ya está usted listo para pertenecer a este rebaño. Hermanos, que haya sido de bendición, de enseñanza, de mucho aprendizaje estas sesiones, y que Dios de hecho lo está haciendo, está obrando en la vida de esta amada iglesia y en la vida de cada uno de ustedes. La próxima semana, bueno, los anuncios los da el hermano Pablito, pero me voy a adelantar poquito. La próxima semana no vamos a tener clases de discipulado, ahorita les dicen en qué horarios, pero vamos a hacer un breve paréntesis, además de porque vamos a celebrar a las mamitas para preparar el nuevo programa de discipulado. Dentro de 15 días comenzamos un nuevo programa que se llama el propósito de la iglesia, no, el llamado de Cristo a reformar su iglesia. Les invito, es un estudio precioso, es del hermano John MacArthur, y comenzamos en 15 días. Próxima semana no hay discipulado, pero tienen tarea. Este documento es necesario que lo lean, que lo analicen y que lo suscriban en el caso de que, sobre todo que lo oren y que el Señor les indique su respuesta, cualquiera que ésta sea. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y pasamos a nuestro culto.